Hola futuro universitario, ¿te sientes ansioso por ver tu puntaje? No te preocupes más, aquí te llevamos paso a paso para que puedas consultar tus resultados rápidamente y sin complicaciones. ¿Estás listo para descubrir cómo te fue? Empecemos ya. Primero abrimos nuestro navegador de preferencia y buscamos ICFES, damos clic en el primer resultado o en la dirección icfes.gov.co. Ya en la página bajamos un poco hasta encontrar el botón de resultados y lo seleccionamos. Nos abre una nueva pestaña, en la cual nos dirigimos hasta el apartado de Consulta de resultados, donde podremos entrar a cualquier prueba avalada por el ICFES, desde Presaber hasta Saber Pro. Hoy nos interesa Saber 11 y por eso le hacemos clic. Por cierto, en Universidades Bogotá presentaremos carreras, rankings, becas y vida universitaria. Si te interesan estos temas, no dudes en darle clic a ese botón redondo. Ya en esta pestaña de resultados, vemos en la parte inferior derecha la opción Resultados individuales examen Saber 11. Y aquí, vemos la división de la prueba según el año de realización. Nosotros, como hicimos la prueba desde el 2021 en adelante, seleccionamos la primera opción. Por fin llegamos a la página que nos interesa. Que por cierto está en la descripción del video por si quieren entrar directamente. Aquí a veces por la cantidad de personas queriendo consultar sus resultados, se colapsa la página y no deja avanzar dando avisos como proceso fallido. Si les pasa, solo intenten recargar la página con F5 o el icono de su navegador hasta que los deje ingresar. Si te está gustando este paso a paso, no te olvides de darle like. Una vez superado este paso, solo nos queda llenar el formulario con, ojo, el documento con el cual hiciste el ICFES. Si ahora tienes cédula pero ese día te presentaste con tarjeta de identidad, tienes que colocar tarjeta de identidad. Después el número de identificación común y corriente, y la fecha de nacimiento. Afortunadamente no es obligatorio número de registro porque ¿quién se acuerda de eso? Por último la verificación de CAPTCHA, e ingresar. Y listo, aquí aparecerá el resultado global. Con estos pasos ya debes estar viendo tus resultados. Y según la fecha, el promedio nacional, departamental, municipal y de tu colegio. El percentil en el que quedaste a nivel nacional. Y más abajo tu puntaje específico por cada prueba de conocimiento. Este es tu canal para